Ok, entonces vamos a continuar con lo que veníamos hablando de la degradación de aminoácidos. Habíamos visto pues ya el ciclo de la urea y que ese era el ciclo era fundamental para poder eliminar los grupos amino de los aminoácidos. La idea es, entonces, eh, ¿qué se va a hacer ahora con los esqueletos carbonados? Todos están viendo la pantalla, ¿no es cierto? Sí, profe. Ok. Entonces, por aquí habíamos quedado y habíamos dicho que había una molécula que conectaba al ciclo de Krebs con el ciclo de la urea y era el arginino succinato. ¿Por qué razón? Porque cuando el arginino succinato se rompe, pues nos da arginina que continúa para el ciclo de la urea y nos da fumarato que continúa para el ciclo de Krebs, ¿no? Obviamente este fumarato, pues se genera en el citoplasma, tiene que entrar a la mitocondria. Entonces, los esqueletos carbonados que quedaron de los aminoácidos se van a utilizar para hacer o cuerpos cetónicos o glucosa. Entonces, esos esqueletos carbonados entran pues a diferentes rutas, ¿sí? Que conllevan varias reacciones, dependiendo de qué tan grande es el esqueleto carbonado del aminoácido, ¿sí? Y terminan convirtiéndose al final o en acetil-CoA o en acetoacetil-CoA. Acetil-CoA y acetoacetil-CoA ambos nos sirven para hacer cuerpos cetónicos. De hecho, pues el acetoacetil-CoA es un cuerpo cetónico ya. Otros aminoácidos, entonces, van a dar origen a piruvato, otros a alfa-acetoglutarato, a succinil-CoA, a fumarato o a oxaloacetato. Entonces, con piruvato podemos hacer glucosa y con los intermediarios del ciclo de Krebs podemos hacer glucosa porque al final todos terminan convirtiéndose en oxaloacetato. Entonces, por eso a los aminoácidos que sus esqueletos carbonados, la degradación de esos esqueletos carbonados da origen a piruvato o a cualquiera de los intermediarios del ciclo de Krebs, los vamos a llamar glucogénicos. ¿Sí? Entonces, entonces, los esqueletos carbonados de leucina y lisina son exclusivamente cetogénicos. ¿Sí? Los esqueletos carbonados de serina, treonina, aspartico, glutámico, asparagina, glutamina, glicerina, alanina, valina, prolina, histidina, arginina, metionina, cisteína son glucogénicos. Y hay algunos aminoácidos que tienen o producen acetil-CoA o acetoacetil-CoA o producen intermediarios del ciclo de Krebs y entonces a eso se les... Hola, Hola, profe. ¿hasta dónde me escucharon? Hubo un salto acá y se me sacó un momentico de la red. Creo que apenas ibas a empezar a decir sobre los glucogénicos. Bueno, entonces esperen, les comparto de nuevo.
Bueno, ahí están viendo la pantalla. Sí, señor. Entonces les decía que glucogénicos, pues todo este listado que hay aquí, y que dan tanto para glucosa como para cuerpos cetónicos. Serían los que están aquí, ¿no? Isoleucina, fenilalanina, triptófano y tirosina. ¿Estamos hasta allí o no? Por mi parte sí, Sí, profe. Bueno. Está como queriendo faltar. Bueno. Estas se las dejo allí para que ustedes cuando ya tengan las diapositivas la puedan resolver. ¿Listo? Entonces les decía que esos esqueletos carbonados van a dar origen. Los que son netamente cetogénicos son solamente dos, que son la leucina y la lisina, ¿sí? Porque pueden dar origen o a acetoacetil-CoA o a acetil-CoA. Esos son exclusivamente cetogénicos. O sea, que de ahí se deriva una conclusión. ¿Cuál es? ¿Quién me la dice? Son los únicos dos aminoácidos de los 20 aminoácidos constituyentes de las proteínas que no puede hacerse glucosa. ¿Ok? Sí, profe. Ahora, triptófano, isoleucina, fenilalanina y tirosina, pues son mixtos. Entonces miren que acá estamos que el triptófano pues da origen también a piruvato, la treonina también a piruvato, serina, glicina, cisteína y alanina, ¿sí? También a piruvato, ¿sí? El aspartato y la asparagina, pues ya sabemos que aspartato directamente va a dar origen a oxaloacetato, la asparagina en 2 pasos, pues daría origen a oxaloacetato. Aspartato ya sabemos que puede dar también origen a fumarato, fenilalanina y tirosina también, isoleucina, metionina, treonina y valina, succinil-CoA, y arginina, glutamato, glutamina, histidina y prolina a alfa-cetoglutarato. Como ya sabemos por el ciclo de Krebs, todos estos alfa-cetoglutarato, succinil-CoA, fumarato se pueden convertir en oxaloacetato. Y ya sabemos que el oxaloacetato pues es fundamental para poder convertirlo en el citoplasma en fosfenolpiruvato, pues la fosfenolpiruvato carboxiquinasa, y convertirlo entonces en glucosa. ¿Listo? Ok. Entonces, lo que vamos a ver ahorita no son pues las rutas en detalle. No son las rutas en detalle, sino que vamos a ver cómo de manera general se pueden algunos de estos aminoácidos convertir en sus correspondientes intermediarios del ciclo de Krebs o en su defecto en acetil-CoA o acetoacetil-CoA. Entonces miren que el triptófano, a esto sí se los voy a mostrar ahora varias reacciones, porque el triptófano es un aminoácido muy complejo estructuralmente, pues parte del triptófano da origen a alanina y la alanina sabemos que se transamina y da origen a piruvato. La glicina la convertimos en serina y la serina también se puede convertir en piruvato. La cisteína, ¿sí?
también la convertimos en piruvato. ¿Sí? Y por el lado de la treonina, vía este intermediario, la aminoacetona, también se convierte en piruvato. Entonces, estos son los de la familia del piruvato. Triptófano, glicina, alanina, serina, cisteína y treonina. ¿Ok? Los de la familia del oxalacetato, o sea, los aminoácidos que al degradarse sus esqueletos carbonados dan origen al oxalacetato, entonces serían directamente el aspartato, que por transaminación da a oxaloacetato, y la asparagina, que primero tiene que ocurrir una desaminación de la asparagina. Eso lo hace una enzima que se llama asparagina. Ay, se me olvidó escribir con eso. Asparagina de aminasa. Le quita el amino del grupo amida. Y entonces nos queda aspartato, y el aspartato por la transaminación pues es convertido en oxaloacetato. Asparagina desaminasa o asparaginasa también se le dice. Los de la familia del alfa-cetoglutarato, entonces son glutamina, que por la glutaminasa o glutamina desaminasa se convierte en glutamato, prolina, que en varias reacciones termina convertida en glutamato, lo mismo que arginina e histidina, y el glutamato pues termina convertido entonces en alfa-cetoglutarato. Aquí podemos ver entonces qué es lo que pasa con la histidina, ¿sí? La histidina se rompe obviamente en cada uno de estos pasos hay una enzima específica que, como les digo, pues no nos interesa conocer en detalle. Pero la histidina por estos pasos termina convirtiéndose en glutamato, y el glutamato por transaminación, por desaminación a alfa-cetoglutarato. La prolina también se convierte en este semialdehído glutámico, igualmente la arginina vía ornitina, y tenemos también glutamato. Ahora, los que de la familia del succinil-CoA, entonces son la metionina, valina y isoleucina. Estos ya por una ruta que más o menos conocemos antes, con lípidos de número impar de carbonos, terminan convirtiéndose en propionil-CoA, porque sus esqueletos carbonados terminan convirtiéndose en propionil-CoA, y el propionil-CoA ya sabemos que es el único pedacito, por ejemplo, de ácidos grasos, en el caso de los ácidos grasos, que podemos convertir en glucosa. ¿Sí? Ese propionil-CoA sabemos que se carboxila, se convierte en metilmalonil-CoA, el isómero D y L, que luego es isomerizado a succinil-CoA. ¿Sí? Entonces, miren, la metionina, hay un paso importante aquí, y que es muy importante para la célula, porque la metionina, junto con la cisteína, son los dos aminoácidos que tienen azufre, solamente que la metionina lo tiene intermedio en la cadena. Entonces, para poder degradar la metionina, primero hay que convertirla, activarla con un ATP, y se forma entonces este derivado adenilado de la metionina que se llama S por el azufre, adenosilmetionina. Miren que ese azufre queda cargado positivamente. Eso hace que esto tenga bastante energía, y entonces este S-adenosilmetionina es un buen donante de grupos metilo. Tengan eso presente, porque este SAM, así se le conoce, pues S-adenosilmetionina, vamos a ver que es muy importante como donante de grupos metilo para las metilaciones, sobre todo en el DNA. Pero siguiendo con la degradación del esqueleto de la metionina, entonces ese S-adenosilmetionina, cuando pierde el metilo, se convierte en S-adenosil-homocisteína, que se pierde el adenosil y nos queda la homocisteína. La homocisteína, ¿quién es? Es otro alfa aminoácido, aquí estaría su carbono alfa, que no forma parte de las proteínas. Es muy parecido a la cisteína, miren.
solo que es un carbono más largo, ¿no? La cisteína llegaría hasta aquí. Este es un carbono más largo, no forma parte de las proteínas. O sea que hasta allí, ¿cuántos aminoácidos llevamos que no forman parte de las proteínas y son alfa aminoácidos de los que hemos revisado? ¿Ah? Dígame. Hola, ¿me están escuchando o no? ¿Sí me están escuchando? Sí, profe. ¿Y por qué no me contestan? Entonces, ¿qué aminoácidos hemos hablado que son alfa aminoácidos y que no forman parte de las proteínas? De lo que hemos revisado hasta ahora en el metabolismo de aminoácidos. ¿Cuántos y cuáles? ¿Nadie se acuerda? Bueno, hablamos en el ciclo de la urea de la citrulina. Hablamos en el ciclo de la urea también de la ornitina y ahorita de la homocisteína, ¿no? Entonces, van 3. Entonces, siguiendo con el proceso de degradación de la metionina, esta homocisteína se le une una serina y nos queda este, que es un aminoácido también complejo, se llama la cistationina. Y esta cistationina entonces se rompe, se libera aquí, se va con el glucotiol, entonces se libera cisteína, la cisteína entra en degradación hasta convertirse en piruvato, ¿sí? Y a la, lo que nos quedó entonces fue aquí el cetoácido, ¿sí? Que en este caso va a ser el alfa cetobutirato y este alfa cetobutirato es convertido a propionil-CoA, que pues por las carboxilación e isomerización a metilmalonil-CoA se convierte luego en succinil-CoA. Y de esa manera es que la metionina es convertida en succinil-CoA. En cuanto a los aminoácidos ramificados, que son leucina, isoleucina y valina, esos son los que llamamos los ramificados. Entonces la leucina es degradada hasta metilmalonil-CoA, ¿sí? Ese metilmalonil-CoA es convertido en metil glutaconil-CoA por una carboxilación, ¿sí? Y el metil-glutaconil-CoA entonces es convertido al 3-hidroxi-3-metil-glutaril-CoA. ¿Se acuerdan de eso o no? O beta-hidroxi-beta-metil-glutaril-CoA, que ya sabemos es intermediario tanto en la cetogénesis como en la síntesis de colesterol. Pero aquí lo que se va a hacer es convertirlo en cuerpos cetónicos, en acetoacetato y en acetil-CoA. Y de esa manera la leucina, que por eso es el único que no, y la lisina que no pueden convertirse en glucosa. En el caso de los aminoácidos aromáticos, ¿sí? Que son entonces triptofano, fenilalanina y tirosina. Para la tirosina, entonces, ¿qué se hace? Esa tirosina entra en una ruta bastante larga también y termina siendo convertida en acetoacetil-CoA y en un intermediario del ciclo de Krebs. La fenilalanina hay que convertirla en tirosina para poderla degradar, ¿sí? Para eso se necesita esta enzima. Ténganla presente allí, la fenilalanina hidroxilasa. Esa fenilalanina hidroxilasa, utilizando esto, que es como si fuera un tetrahidrofolato más oxígeno, le pone aquí a la tirosina este grupo hidroxilo y la convierte a la fenilalanina, perdón, y la convierte en tirosina. ¿Listo? Entonces tengan en cuenta la fenilalanina hidroxilasa. Ahora bueno, esta es la tetrahidroterina, que es un transportador de electrones utilizado
En esta reacción, ¿sí? Se puede cargar de electrones a expensas de NADPH por esta enzima de hidrofolato reductasa, ¿sí? Para entonces conseguir el par de electrones que va a donar. Ahora, ¿qué pasa con ya cuando la fenilalanina se convirtió en tirosina por la fenilalanina hidroxilasa, la reacción que vimos? Entonces, ahora es desaminada la tirosina y se nos forma este ácido, que es el cetoácido. Es transaminada, pues, el cetoácido, que es el ácido para hidroxifenilpirúvico. Este es el cetoácido. Este ácido para hidroxifenilpirúvico luego es convertido en esta sustancia, el ácido homogentísico o homogencisato, y este luego, en cada paso hay una enzima, acuérdense, es convertido en este ácido el maleidoacetato, y el maleidoacetato es convertido a fumarilacetato, y el fumarilacetato se rompe en acetoacetato, que les decía, acetoacetil, que luego pues se le pone una CoA y queda como acetoacetil-CoA, y en fumarato. Entonces miren que tanto tirosina como fenilalanina dan origen a fumarato, que es del ciclo de Krebs, por ende es glucogénico, y acetoacetato, que es pues un cuerpo cetónico. No es que sea cetogénico, sino que es un cuerpo cetónico como tal. En el caso del triptófano, la cosa es más complicada, porque el triptófano, como les digo, tiene este grupo que es el grupo indol. El grupo funcional del triptófano es este, el indol. Ese grupo indol, entonces, tiene que ser escindido, roto, pues. Entonces van ocurriendo cada una de estas reacciones hasta que ese grupo indol, si ven que por aquí sale una molécula de alanina, y aquí se rompe aquí, y se va esta molécula de alanina, aquí se rompe. ¿Sí? Se va a alanina. Alanina, ya sabemos que por transaminación se convierte en piruvato, o sea que por aquí el triptófano es glucogénico. Pero este compuesto, el 3-hidroxiantranilato, continúa pues su ruta metabólica hasta que después de estas 11 reacciones termina convertido en acetoacetato. Por eso el triptófano es de los mixtos. Por aquí es glucogénico y por acá termina siendo cetogénico. Ok. Profe, lo del grupo indol, o sea, hace parte del triptófano, ¿cierto? Y claro, Y hay que como quitarlo, es que no hay entendí bien. que, lo que viste aquí en este cuadro, o sea, ¿qué es lo que se ha hecho aquí? Ese grupo indol terminar convirtiéndolo en acetoacetato y piruvato. Ah, ok, listo, O sea, gracias. es desdoblar este grupo indol. Porque así Ah, vale. así no nos sirve. ¿Sí? Entonces es para o terminar convirtiéndolo en piruvato, que lo vamos a utilizar para hacer glucosa, y en acetoacetato, que pues ya es un cuerpo cetónico como tal y se puede convertir en lípidos, o sea, por eso es que las proteínas engordan también, porque pueden dar origen a acetil-CoA. Listo, profe, gracias. Bueno, resulta que como ustedes vieron son varias las reacciones en cada uno, y eso que pues están resumidas allí, ¿no es cierto? Pero son muchas las reacciones. Entonces, si son muchas las reacciones, cada una de esas reacciones para el catabolismo de aminoácidos está catalizado por una enzima determinada. ¿Sí? Entonces, puede suceder, de hecho sucede, que varias de esas enzimas puedan sufrir mutaciones. Y cuando esas enzimas sufren mutaciones, entonces la enzima no funciona y por ende la ruta de degradación de ese aminoácido se ve afectada. Y entonces se han descubierto deficiencias enzimáticas de varias de esas enzimas involucradas en el metabolismo de aminoácidos, y entonces el conjunto de todas esas enfermedades se les conoce, unas son más frecuentes que otras, pero se les conoce con el nombre en general de aminoacidopatías.
y pertenecen a lo que hemos venido hablando durante todo el semestre, a los errores innatos del metabolismo, ¿sí? Que son enfermedades genéticas, pues, que hay enzimas de este metabolismo dañado. Entonces, por ejemplo, en el metabolismo de la tirosina, hay varios, pueden fallar diferentes enzimas. ¿Sí? La tirosina es un aminoácido muy, muy importante para el organismo porque con la tirosina se hacen hormonas tiroideas. Con la tirosina se hacen catecolaminas. O sea, adrenalina, noradrenalina y dopamina. Con la tirosina se hacen las melaninas. ¿Sí? Entonces es un aminoácido que además de formar parte de las proteínas es muy importante para la célula. Degradar este aminoácido pues es importante. Entonces se han detectado diferentes deficiencias enzimáticas que conllevan a diferentes tipos de tirosinemias, dependiendo de qué enzima sea la que falle, ¿no? Entonces se han clasificado como tirosinemia tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Entonces vamos a ver en detalle, por ejemplo, aquí la tirosinemia tipo 1. Entonces, ¿qué pasa en la tirosinemia tipo 1? La tirosina entra a su ruta de degradación, ¿sí? Entonces se transamina, ¿sí? Por la tirosina aminotransferasa, pierde su grupo amino y se convierte en este que es el cetoácido, el ácido 4-hidroxifenilpirúvico, que tiene que seguir esta ruta metabólica convertido pues, por esta enzima a ácido homogentísico y luego el ácido homogentísico pues es convertido por esta enzima, la homogentisato 1,2-dioxigenasa convertida en ácido maleidoacético, que la maleidoacetato isomerasa lo convierte en fumarilacetato y la fumarilacetoacetasa lo convierte en acetoacetato y fumarato. Eso es lo que ocurre normalmente. ¿Sí? Entonces, en la tirosinemia tipo 1, resulta que la enzima esta homogentisato 1,2-dioxigenasa, que es la responsable de convertir el ácido homogentísico en maleidoacetato, que luego va a ser convertido en fumarilacetato y luego en acetoacetato y fumarato, que eso sería la ruta normal, esta enzima está mala. Entonces, como esa enzima está mala, ¿qué pasa? Esto del ácido homogentísico, que normalmente la célula ni lo ve, porque como está en una ruta metabólica, se produce inmediatamente, se utiliza, resulta que ahora, ¿sí? Ese ácido homogentísico se acumula. Si ese ácido homogentísico se acumula, entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Sí? Esto al acumularse se forma un polímero, llamamos PAPK. Se oxida y se forma un polímero de ese ácido homogentísico. Cuando se oxida, se convierte en el alcatón y esto se elimina en sangre, en orina, perdón, y entonces eso se le llama alcatonuria. Y se polimeriza esta molécula, se unen muchas de estas moléculas y esto absorbe luz y entonces es de un color, se ve de un color rojo, ¿sí? Y se le llama esto el pigmento ocronótico, que se acumula en diferentes partes del cuerpo. Una de las partes es el ojo. Y este alcatón empieza pues a sobrecargar al riñón. ¿Listo? Si fuéramos plantas, pues no teníamos mayor problema porque las plantas que hacen con el homogentisato, por varias reacciones lo terminan convirtiendo en plastoquinona, que es la quinona de la fotosíntesis. Nosotros tenemos la ubiquinona, ellas tienen la plastoquinona, pero no somos plantas. Entonces se nos vuelve acá esto. Además de eso, ¿sí? Como esta enzima no está, ¿sí?
Entonces, nos sucede esta situación, ¿no? En la tirosinemia, esto es no les dije que era la tirosinemia tipo 1, no, esto es en la tirosinemia, en la alcaptonuria, que ocurre esto. En la tirosinemia tipo 1, la que está mala es esta enzima. Esta enzima, como está mala, entonces ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Esta de aquí está buena. Entonces el homogentísico sigue, ya esto lo quitamos de aquí, no se produciría esto. Pero como está mala esta, entonces se nos acumula el maleidoacetato que empieza a ser utilizado para normalmente en el roninato del metabolismo, la célula, ¿qué hace? La sustancia que se acumula la trata de meter en otras rutas metabólicas. Entonces la mete en esta ruta metabólica y se nos produce este succinilacetona que pues es peligroso para la célula. Ahora, la acumulación de homogentizato, ¿sí? Puede, como se retrasa aquí esto, entonces también se nos va a acumular el hidroxifenilpiruvato, que es un cetoácido que puede, ¿sí? Entonces acumularse y dar origen a este compuesto de acá que es tóxico para la célula. Entonces, la falla de una enzima nos va a generar grandes problemas. De manera general, ¿qué es lo que sucede en los errores innatos de metabolismo? Yo les explico aquí con una nueva diapositiva. Si tenemos una ruta metabólica donde A se convierte a B, B se convierte a C, C se convierte a D, ¿ok? Entonces aquí está E1, aquí está E2, aquí está E3, E4. Entonces digamos que la célula normalmente, ¿qué es lo que la célula ve? Ve a A, que es el que llega, y ve a E, que es el producto final. Estos, en una situación normal donde todas las enzimas estén funcionando bien, pues la célula no los ve. ¿Por qué razón? Pues porque a medida que se producen se van utilizando. ¿Eso está claro? Sí, señor. Ok. Entonces, ¿qué sucede? Digamos que E3 no funciona. Entonces, si E3 no funciona, primer lugar, va a haber deficiencia de D, y si hay deficiencia de D, lo más seguro es que va a haber deficiencia de D. O sea, todos los productos de la ruta desde este punto hacia acá va a disminuir su concentración. Eso de entrada le va a traer problemas a la célula. La otra cosa, como no está E3, pero E2 sigue funcionando, E2, si hay suficiente B, ya lo está convirtiendo en C. Entonces, ¿qué va a pasar con C? Va a aumentar en concentración. Y esto es de manera general para cualquier ruta metabólica. Y así funcionan todos los errores innatos del metabolismo, de carbohidratos, de lípidos, de aminoácidos. Bueno, de lípidos no hablamos mucho, pero hay errores innatos de metabolismo de lípidos también. Esto se aumenta. Y este es un metabolito que normalmente la célula no lo ve porque, como les decía, es un intermediario que a medida que se produce se gasta. Entonces la célula no sabe qué hacer con estas altas concentraciones de C. ¿Sí? Entonces, como la célula no sabe qué hacer con esto, ya el solo hecho de acumularse le genera problema a la célula. Entonces la célula lo que hace es meterlo en otras rutas metabólicas y entonces lo convierte por acá en X o en Z. Y por lo general, X y Z, ¿sí? Terminan siendo tóxicos también para la célula. Entonces, por donde lo miren, el hecho de que falló E3 en este caso, le trae problemas a la célula, se acumula C, disminuyen ostensiblemente las concentraciones de D y E, y además de eso, se nos mete a formar productos tóxicos. Entonces, ¿entienden la complicación del asunto o no? Sí, profe. Sí, señor.
Profe, profe. una pregunta. Dime. Eso es tóxico porque no debería estar ahí, ¿sí o no? Sí, O porque sea, son por lo general sustancias que normalmente la célula o no las tiene o las tiene en muy poquita cantidad. listo, listo, gracias. Acuérdate que la glucosa, que es tan valiosa, es tóxica. Sí, ¿Sí? ¿Cuándo es tóxica la glucosa, Isabel? Laura, profe, cuando Laura. está pues en exceso, porque pues todo en exceso es malo. Exactamente. Entonces es la misma situación que te estoy planteando aquí. Cualquier sustancia para el organismo, para la célula, puede ser tóxica. ¿Cuándo? Cuando está en exceso. En exceso quiere decir por encima de las cantidades que normalmente la célula maneja. ¿Estamos? Listo, listo. Eso es un principio general que lo tienen que aplicar siempre. Entonces, estas enfermedades las detectamos en quiénes, en recién nacidos. Por eso es que se les llama, igual que ustedes vieron pues en las otras que vimos, la galactosemia, la fructosemia, la del glucógeno. ¿Quiénes es que se detecta inicialmente? Pues en los recién nacidos. Sí, porque ya desde que el niño nace, como esto es genético, esta deficiencia se adquiere genéticamente, se pasa de generación en generación por una mutación que se ganó hace muchísimos años atrás en quién sabe qué generación de nuestros antepasados. Entonces, estos recién nacidos nacen con problemas. Entonces, ¿qué pasa? Estas sustancias que se van produciendo, por lo general tienen muchos olores, unos olores típicos, y por lo general tienen unos colores muy típicos. Entonces, esto es lo que les tiene que dar a ustedes la idea. Como en Colombia no se hace el tamizaje neonatal, ¿qué es el tamizaje neonatal? Como ya sabemos de estos errores del metabolismo, hay pruebas, ¿sí?, para detectar en un recién nacido, pues en un recién nacido no, en un feto próximo a nacer, detectar si tiene alguna de estas deficiencias. ¿Sí? Entonces ya está establecido desde hace muchos años a nivel mundial ese tamizaje que es para detectar 21 de estas deficiencias enzimáticas, tanto para de lípidos como de carbohidratos como de aminoácidos. 21 que son las más frecuentes, ¿sí?, en la población. En general, todas, la tasa de frecuencia no es muy alta en la población. De las más frecuentes es, por ejemplo, la fenilcetonuria, en la que falta la fenilalanina hidroxilasa, y esa tiene una frecuencia de 1 por cada 20.000 nacidos vivos. Entonces uno dirá, ah, no, pues que es 1 por cada 20.000. Bueno, ¿y si ese 1 es en tu familia? ¿Sí me comprenden? Que ese es el gran problema que tenemos los colombianos, que si no nos toca a nosotros directamente, nos vale, ¿no? Entonces, ese es el problema y gran parte de la situación en la que estamos pasando socialmente en este momento en el país es por eso, ¿no? Porque pensamos solamente en nuestra burbuja, en nuestro pedacito y no pensamos en los demás. ¿Sí? Por ejemplo, ¿ustedes saben cuántas personas con la pandemia están aguantando hambre? ¿Porcentaje así aproximado? 60%. Creo que en Colombia es como el 30% que están en situación de pobreza, al menos. No, ese 30 por ahí se pasó hace rato. ¿Sí me entiendes? No, pues imagínate que el 70% de los colombianos no estuvieran en situación de pobreza. ¡Uah! Seríamos Suiza, man. No. Porcentaje de colombianos en situación de extrema pobreza, sí sería ese 30%, pero en situación de pobreza es de más o menos 65 a 70%. Personas que en el día se comen solamente 2 comidas. Ojo, comidas, no qué tipo de comida. Una comida que es arroz con huevo. ¿Ya? Y con eso sobreviven. Hay personas que escasamente una comida diaria y eso. Sí, pues bueno, nosotros mal que bien tenemos las 3 comiditas diarias, ¿no es cierto? Y a veces de pronto el entremés por allí. Entonces, no, eso se los cuento simple y llanamente para que no quiero aquí meterme pues más en las cuestiones de tipo político, sino que en relación con este tema es que
estas enfermedades se les ha llamado dizque enfermedades raras. ¿Y por qué eso es un término demasiado despectivo? Raras, refiriéndose a que pues ocurrían poco en la población y como desentendiéndose, ¿no? Entonces el que le tocó pues es que se ganó la lotería, no hay tal. O sea, un niño con fenilcetonuria, un niño con homocistinuria, un niño con cualquiera de estas enfermedades, pues va a tener problemas. Entonces es muy fácil detectar una deficiencia de esta haciendo ese tamizaje neonatal, así se le llama. Tamizaje. Tamizaje. ¿Listo? Entonces las señoras en embarazo, mujeres en embarazo, entonces se les saca una muestrica de sangre de líquido amniótico y se puede hacer la prueba. O al recién nacido, apenas nace, se le toma una muestrica de sangre y se hace las pruebas. Son 21 pruebas, es el tamizaje. Si esas 21 dan negativas y de pronto hay la sospecha de que de pronto por un antecedente familiar pudiese sufrir alguna, entonces se puede hacer el tamizaje ampliado, que el ampliado ya es para detectar 70 condiciones. Entonces, en países muy atrasados como Uruguay, Argentina, Chile, Costa Rica, ese tamizaje se hace de manera obligatoria y lo cubre el sistema de salud. O sea, la pareja que vive por allá en la loma en el último pico de la loma, que no tiene sino las vaquitas y lo que cultiva para comer, pues tiene derecho a hacerse su tamizaje, no le cobran un solo peso. ¿Qué creen? En Colombia, ¿qué creen cómo es el tamizaje este? Carísimo, profe. Carísimo. No es mandatorio. ¿Sí? Entonces, lógicamente, si se detecta un niño de estos apenas nace con el problema, hay muchas soluciones. No para curarle la enfermedad, porque son enfermedades genéticas, todavía no tenemos cómo curar las enfermedades genéticas. Se está trabajando bastante en algo que van a ver en molecular, que se llama terapia génica, pero pues todavía no. Pero sí, por ejemplo, si es un niño con una fenilcetonuria, que es de la más frecuencia, ya existen alimentos sin fenilalanina. Y entonces al disminuirle la cantidad de fenilalanina en la dieta, esos niñitos crecen como una persona completamente normal, sin ningún problema. ¿Estamos? No le curamos la enfermedad, pero sí le damos una calidad de vida. Pero acá no es obligatorio. Y además de que no es obligatorio, pues obviamente no lo cubre el sistema de salud. Entonces el campesino de allá de la loma tal, pues ese campesino pues no va a tener con qué pagar ese tamizaje y lo más seguro es que si tiene un problema. Entonces ahí se necesitan médicos chichombianos. O sea, ¿qué quiere decir médicos chichombianos? Con malicia indígena, ¿sí? Con malicia indígena. Entonces, es labor de ustedes, ¿sí? Atender muy bien a lo que dice por lo general la mamá del niño. Entonces la mamá del niño les comenta que a los 4 o 5 días de haber nacido el sardinito, que inicialmente se ven normales, que la orina le está oliendo como a miel, como un olor dulzón muy fuerte. Oh, eso ya tiene que alertarlos a ustedes, ¿sí? Que la materia fecal está saliendo como roja, como negra, eso tiene que alertarlos. Hay algo que está pasando allí y entonces poderles mandar las pruebas. Miren, por unas cosas tan sencillas como estas, ¿sí? Se pueden detectar estas patologías, pues lógicamente hay que hacer las pruebas diagnósticas y se le puede solucionar la calidad de vida a una persona. Bueno, hay otros, estos son unos. Aquí está el caso, por ejemplo, este es en el caso de la alcaptonuria que les decía, que la enzima que está deficiente es la homogentizato oxidasa, ¿sí? Es esta que les decía de aquí, que es la que tendría que convertir esto en malidacetato, ¿no? Entonces está deficiente, entonces se acumula
el ácido homogentísico y entonces nos va a dar la alfa-actonuria. ¿Sí? Entonces, como está deficiente esta enzima, entonces se polimeriza ese ácido homogentísico con el oxígeno, entonces se polimeriza y forma, miren, un compuesto bastante coloreado, que es este que está aquí. Entonces, la orina del sardino, ¿sí? Pues este no es un adulto, este es una persona que se logró detectar y pues creció bien. Pero la orina, miren, entonces parece como si fuera sangre en la orina. Entonces ustedes, claro, muy bien entrenados en la fundación, entonces ustedes ven que o les llevan la orina del niño y es de ese color, o la mamá les refiere que es de ese color, entonces ustedes mandan a buscar sangre en la orina. Normalmente, ¿cómo se busca sangre en la orina? Se coge la orina, se centrifuga, entonces nos queda un sedimento ahí en el tubito de ensayo, y uno esto lo mira al microscopio. Y al microscopio uno va a encontrar o glóbulos rojos intactos o lo que llamamos en el laboratorio los fantasmas de glóbulos rojos, que son como las membranitas cuando el glóbulo rojo se ha roto. Entonces, cuando se encuentran glóbulos rojos intactos, entonces eso es un sangrado bajo. Entonces uno les llama a estos eumorfos. Y estos, cuando son fantasmitas, es un sangrado alto, entonces dismorfos. Resulta que les mandan a decir del laboratorio, no, no hay sangre en la orina. O busquen hemoglobina en la orina, porque puede ser que haya hemoglobina en la orina. O sea, se rompieron, entonces la hemoglobina sigue teniendo color rojo por el grupo hemo, entonces busquen hemoglobina en la orina y van a buscar hemoglobina en la orina y no hay hemoglobina en la orina. Entonces, solamente después de ustedes haber hecho eso y después de recolectar la información del recién nacido, de sus papás, si tienen que indagar mucho, ahí sí manden a hacer la prueba para detectar ácido homogentísico en la orina. Esa prueba existe. Y sí, les van a decir del laboratorio, efectivamente hay ácido homogentísico en la orina. ¿Sí? Y pueden mirar en el niño, o por lo general si es en niños, ¿no? Porque no llegan por lo general a la etapa adulta si no se les detecta a tiempo. ¿Sí? Miren, esto que parece aquí como si fuera la pupila de este, es realmente un acúmulo de esta sustancia. ¿Sí? Entonces, este pigmento pues también es diagnóstico de eso. Y ya se hacen las pruebas genéticas, la PCR y se detecta que efectivamente tiene una mutación. Entonces, ¿qué se tendría que hacer allí? Pues disminuir la cantidad de tirosina en su dieta, y al disminuir la calidad de tirosina en la dieta de ese recién nacido, miren, el sardino va a crecer como un sardino normal, y esto sirve pues para todas las tirosinemias. La alcactonuria es un tipo de tirosinemia. Entonces, miren, esto es una leche sin tirosina, para que el sardino no tenga mayor problema. ¿Sí? Entonces, en la tirosinemia, ¿no? La tipo 1, la que falta aquí es esta enzima, ¿sí? Que era la maleidoacetato isomerasa. Entonces, como no está esa enzima, entonces lo que sucede es que se acumula este fumaril acetato, ¿no es cierto? Bueno. De los errores inherentes del metabolismo, todos, independientemente de si son de aminoácidos, de proteínas, perdón, de carbohidratos o de lípidos, todos por lo general son muy dañinos, ¿sí? El más light de todos estos errores innatos del metabolismo es el albinismo. ¿Todos conocemos personas albinas o no? Sí, profe. Y pues, Sí, ¿No? Entonces los albinos, ¿cuál es la particularidad? Que son personas muy blancas, y son extremadamente blancas. ¿Por qué? Porque no tienen melanina. Hay ausencia de melanina, no hay melanina. La melanina es un pigmento que tenemos allí, casi todos los seres vivos, vertebrados. ¿Para qué? Esa melanina nos protege de los rayos ultravioleta del sol.
todos tenemos melanina, por más nórdicos que nos creamos o por más África subsahariana que nos creamos, todos tenemos melanina. Lógicamente, donde pega más fuertemente el sol, que es sobre la línea ecuatorial, ¿sí? Que es la parte gorda, si miramos la Tierra como una naranja, entonces la parte gorda de la naranja, pues es sobre la línea ecuatorial. Ahí estamos nosotros, en la línea ecuatorial, básicamente. Entonces, lógicamente, ahí los rayos del sol pegan más duro, entonces por eso, entre más hacia el ecuador se viva, pues mucho más oscuro es el tono de la piel. Entonces dirán ustedes, no, pero yo no soy tan negro, yo no soy tan blanco, ¿no? No, pues lógicamente viene codificado genéticamente, pero obviamente un blanco colombiano, un caucásico colombiano, que es el término correcto, pues no va a tener el mismo tono de piel que un caucásico de Noruega. ¿Por qué? Porque allá el sol en los polos, para mí fue una gran, ustedes los que han tenido la posibilidad pues de ir a Europa o a Estados Unidos o hacia el cono sur de aquí de Sudamérica, la primera vez que yo viajé a Canadá, que me tocó ir a Toronto, yo llegué y eso había un solazo, pero así tipo Cali, pues, y yo, uy, no, esto es que qué frío y ese solazo tan... Cuando salí estaba haciendo un frío del carajo y el sol brillando allá. Sí, o sea, se ve el solazo, pero los rayos del sol no pegan, ¿no? Entonces una cosa es ver al grandulón este y otra cosa es que los rayos estén pegando. Entonces esa melanina la tenemos para eso. En los ojos, cuando vean ojo, van a ver que tenemos acá en la retina una capa de melanocitos, una capa de melanina, porque como aquí entra directamente la luz, esa capa de melanina es necesaria para poder bajar esa intensidad de la luz y esos rayos ultravioleta. Por eso es que ustedes han visto que las personas albinas siempre andan con lentes oscuros. Y es ¿por qué razón? Porque les fastidia, les molesta mucho la luz ya que no tienen esta capa de melanina en la retina. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? La melanina es un pigmento que se hace a partir de la tirosina y es una ruta metabólica, como ustedes pueden ver aquí, pues bastante complejas, ¿no? Y se hacen entonces las feomelaninas y las eumelaninas. Lógicamente, hay en cada paso hay una enzima. Entonces, cuando fallan estas enzimas, es que se va a tener el albinismo. Hay diferentes grados de albinismo, ¿sí? Entonces, hay personas muy, muy albinas, hay otras que no son tan albinas, producen algo de melanina. Eso depende de a qué nivel esté el daño, o sea, cuál de las enzimas sea la que esté dañado. No es una condición solamente de los humanos, ¿sí? ¿Vieron la película George? La del gorila gigante. ¿Alguno la vio, no? ¿Qué es con Profe, este? yo no, la verdad. Con Dwayne Johnson. Bueno, Sí, que era un gorila albino. eso es un Sí. gorila Ah, albino, sí. ¿sí? Y han visto los tigres blancos como se ven de hermosos, son albinos. Hay los leopardos blancos también. Bueno, hay hasta mantis religiosas blancas. Hay animales albinos de todas las especies, ¿sí? Es una condición. En los humanos se transmite por un patrón de herencia recesiva, o sea, se necesita que los dos padres sean portadores del gen. Este es el gen normal y este es el gen, y eso aplica para todas las aminoacidopatías. Y este es el gen recesivo, y entonces si los dos padres son heterocigotos, ellos no sufren la enfermedad, pero lógicamente cuando la combinación de esa lotería genética son estos dos chiquitos, entonces nace la persona albina. Aunque ustedes no lo crean, estas dos personas son hermanas. ¿Sí? Solo que ella le tocó en la lotería, perdió y se ganó los dos genes albinos. Es muy común ver albinos descendientes, pues hijos de afros descendientes, los papás bien negritos y el chino o la china totalmente blanco, ¿sí? Porque el gen prevalece, digamos, más en las personas afro que en las personas caucásicas o indígenas, ¿ok? Pero bueno, es común en todas las poblaciones esto.
Y como nos acostumbraron a segregar la gente por colores, eso es una costumbre de los españoles cuando vinieron acá, clasificaban a la población por colores. Entonces, entre más claro el tono de la piel, pues más aristocrática era la persona, ¿sí? Entonces, por eso, pues, los que más esclavizaron, pues, eran las personas afro. Resulta que en África hay un pueblo donde hay muchos niños albinos, porque el gen está, pues, en esa población y se cruzan entre ellos, entonces nacen albinos y ¿qué creen? Los discriminan, ¿sí? Porque nacen más blancos, entonces también los discriminan. Esa es una condición supremamente bestial de los seres humanos, ¿no? No tolerar la diferencia. Pero bueno, ni modo. Vieron lo que pasó con los indígenas el domingo, ¿no es cierto? Sí, profe. Claro, profe. ña, Deprimente esa situación. Y todavía le dicen, váyanse para su tierra. Si esto era de ellos. Ay, Dios santo. Pero bueno, yo dije que no les iba a hablar de política. Es que es muy difícil a veces, ¿no? No tener eso presente. Ok, hasta allí estamos claros entonces. Sí, profe. Esta es otra, que es cuando hay problemas en el metabolismo, pero de los aminoácidos ramificados, o sea, de isoleucina, leucina y valina. Entonces, aquí se produce una enfermedad que se llama el MSUD, que es la orina, la enfermedad de la orina con olor a jarabe de maple. Entonces, el que les digo que huele como a miel, el maple, pues no sé cuántos hayan tenido la oportunidad de probar la miel de maple. Maple es un árbol que se genera, especie de árbol que es muy común en Canadá y en el norte de América, ¿sí? Y entonces la orina de estos pacientitos huele a eso, como a jarabe de maple. Y entonces ahí es porque hay fallas en enzimas que tienen que ver con el metabolismo de los aminoácidos ramificados, isoleucina, leucina y valina. Esta que es la que les decía, la más común, la fenilcetonuria, entonces aquí lo que hace falta es la enzima o la que está deficiente o funciona mal es la fenilalanina hidroxilasa, que ya les dije es fundamental para poder metabolizar a la fenilalanina. La fenilalanina es uno de los aminoácidos esenciales, o sea, de los que no podemos sintetizar. Entonces esta fenilalanina hay que convertirla en tirosina para que la tirosina pues se convierta en ácido fenilpirúvico y de ahí siga la ruta. Entonces, cuando falta la fenilalanina hidroxilasa, entonces, ¿qué pasa? Se acumula esta fenilalanina y entonces esa fenilalanina se lleva a otros compuestos como el ácido fenilpirúvico y el fenilacético, y estos son ácidos, se acumulan en sangre. Además de eso, nosotros hacemos tirosina gracias a la fenilalanina. La tirosina nosotros, si tenemos fenilalanina, podemos hacer tirosina. Entonces, lógicamente, como no hay fenilalanina hidroxilasa, vamos a empezar a tener deficiencia de tirosina. Las deficiencias de tirosina llevan a deficiencia de hormonas tiroideas, llevan a deficiencia de melanina, llevan a deficiencia de catecolaminas, entonces se degenera el sistema nervioso central. Además de eso, la persona pues entra en un albinismo, ¿sí? Entonces estos niños con fenilcetonuria parecen escandinavos, pues, ¿no? Parecen vikingos, monitos, de ojos claros, pelo muy rubio, y lo que pasa es que están albinos. Además de eso, pues lógicamente si no hay catecolaminas, pues imagínense, si disminuye la producción de catecolaminas, dopaminas, entonces empiezan a sufrir desórdenes del sistema nervioso. El gran problema de cuando se generan desórdenes del sistema nervioso es que no son reversibles. Entonces estos niños terminan muy, pero muy mal. Si se hace un tamizaje neonatal y se detecta a tiempo la enfermedad, entonces, miren, existen todos estos alimentos ya en el mercado, ¿sí? Leche,
para fenilcetonuria, o sea, sin fenilalanina, y todos estos alimentos que los han procesado y les han quitado la fenilalanina, ¿sí? Y entonces estos, se les darían estos alimentos a esos niños. De hecho, así se hace, por ejemplo, en Chile. Entonces, en Chile, una persona que tenga fenilcetonuria entra en un programa, un recién nacido, donde hay asistencia de médicos, de enfermeras, de trabajadora social, de psicólogo, y así sea que viva en la cima de la Concagua. La Concagua es el pico más alto que hay en Chile, y de hecho el pico más alto de los Andes, ¿sí? Así viva allá arriba, allá va ese equipo a buscar ese niño. Entonces, estos niños que nacen con este problema en Chile, no sienten los síntomas de la enfermedad, ¿sí? Tuve la oportunidad de conocer hace unos años, 2, 3 años atrás, una chica médico chilena que vino a dar una charla precisamente en un congreso que hubo de errores innatos del metabolismo, y dio una charla de fenilcetonuria, y ella tiene fenilcetonuria. Hizo su medicina, hizo su doctorado en bioquímica y se dedicó a estudiar y trabaja haciendo investigación en esto. ¿Ok? Entonces, no sé si me entienden la moraleja del cuento. ¿Sí? Entonces, señor. miren, estas son otras de las deficiencias. Aquí están, hay más, ¿no? Pero estas son algunas. La citrullinemia, qué pena con ustedes si están escuchando la bulla, pero es que se alborotó el vecino del frente a escuchar salsa y a tocar su timbal que no sabe tocarlo. Entonces, ni modo. Espérenme un momentico, yo cierro la puerta del balcón. Bueno, espero que ahí haya disminuido un poquito el ruido, ¿sí? Sí, profe. Bueno, entonces la citrullinemia, lo que falta es esta argininosuccinato liasa. ¿Se acuerdan que esta es una del ciclo de Krebs? Entonces miren la coincidencia en todas estas: tirosinemias, albinismo, homocicinuria, hiperlicinemia, y hay más, ¿sí? Miren la coincidencia de todas estas, y es que en todas, ¿sí?, va a haber compromiso del sistema nervioso central. Y cuando hay compromiso del sistema nervioso central, el gran problema es que son niños. Y es un sistema nervioso central que está empezando a desarrollarse, ya no se va a desarrollar, entonces van a tener muchos problemas. La gran mayoría no pasan de los 10 años de edad. Entonces es una cosa de ponerle cuidado. Ok. Entonces con eso terminamos la parte del catabolismo de aminoácidos. Vamos a empezar ahora entonces el anabolismo de aminoácidos. ¿Hasta allí tienen alguna pregunta? Profe, yo tengo una pregunta, pero era con lo del tamizaje. Es que dijiste que se hacía en fetos, o sea, no entendí esa parte. Ah, sí, se puede sacar del líquido amniótico. ¿Sí? O sea, la señora está en embarazo, ¿sí? Entonces se hace una punción, pues lógicamente hay una técnica para eso, en el útero, y se saca el líquido amniótico. En ese líquido amniótico, ¿sí?, hay células del feto. Entonces con esas células del feto se pueden hacer los análisis con el DNA de esas células. ¿Me entiendes? Sí, señor. O Gracias. incluso lo que pasa es que ustedes no han visto, ustedes están viendo embriología, ¿no? Sí, ya vieron embriología, ¿no? Sí, sí, señor. Sí, Señor, profe. Sí, ya vieron las vellosidades coriónicas, ya hablaron de eso, ¿no? Sí, Sí, señor. profe. También se puede sacar células de ahí de las vellosidades coriónicas, que esas vellosidades coriónicas se han hecho del cigoto. O sea, tienen la misma información genética que tiene el feto. Y se hacen todos estos estudios. Ve, profe, ese tamizaje no lo habían implementado hace poquito en Colombia, hace como 6 años. Lo implementaron para 6 enfermedades. No, Para bueno, 6. algo es algo. Eso fue en el 2019. En el 2019, y luego llegó la pandemia. Entonces,
No quedamos en nada. Sí. Profe, Dime. de pronto se hace cuánto está. ¿Cómo? De pronto se hace cuánto está el tamizaje. Ahorita un tamizaje para las 21 pruebas debe estar por ahí en unos 550, 600 mil pesos. Que pues para una persona de estrato 1, 2, 3 es mucho dinero, ¿no? ¿Ya? Entonces, y son pocos los sitios en el país, en la ciudad donde se hace, ¿no? Antes de que empezara la pandemia, precisamente para ese tamizaje de 6 pruebas, yo estaba montando ahí en la Universidad Libre, en el laboratorio, las pruebas para empezar a hacerlo allí, pero bueno, eso está ahí en stand-by porque pues comprenderán con esta situación. Bueno, ok, entonces hasta allí estamos claros. Sí, señor. Bueno, listo. Entonces vamos a empezar, bueno, terminamos hoy, pero vamos a empezar la degradación de aminoácidos que la estaremos terminando la próxima semana. No les he... Profe, ¿estás hablando? Creo que se fue otra vez la No, conexión. aquí estoy. Ah, ok, Tengo ya. que cerrar el micrófono porque estoy buscando algo, entonces para que no les entre la bulla ambiental. Ok, entonces vamos a hablar de la biosíntesis de aminoácidos. Entendiendo la degradación, entender la síntesis no va a ser nada complejo porque es como lo inverso, ¿no? Es como lo inverso, ¿sí? Pues en muchos aspectos. Entonces, esperen, les muestro la pantalla. Ok, ahí están viendo la presentación, ¿no es cierto? Sí, señor. Sí, profe. Entonces, en la biosíntesis de aminoácidos, pues estaríamos en el mismo lugar, ¿sí? En el mapa metabólico, ¿sí? Para hacer aminoácidos tenemos una situación, y es que, en primer lugar, nosotros no podemos hacer todos los aminoácidos. Entonces, hay 12 aminoácidos que podemos hacer. ¿Listo? Y hay 8 que no podemos hacer nosotros, que a estos les llamamos esenciales. Estos no tenemos las rutas metabólicas para hacerlo, las enzimas para hacerlo. Otro inconveniente para hacer aminoácidos, ¿cuál es? El otro inconveniente es que necesitamos nitrógeno. ¿Okay? Se necesita nitrógeno y nitrógeno. ¿Hay en este planeta nitrógeno? Sí, profe. Sí, señor. Al aire. ¿Hay mucho o hay poquito? Mucho. Bastante, ¿no? Bastante, claro. Bastante nitrógeno hay en este planeta, ¿ok? Pero ese nitrógeno que tenemos en este planeta tiene un problema para esto de los aminoácidos. Y es que está así. ¿Y esto por qué es un problema? Si alguien se acuerda, se los dije por allá en primer semestre. Bueno, yo sé que no se acuerda. Porque resulta que tener nitrógeno así es tener esto, miren. ¿Ya? Y cuando el nitrógeno está así, ¿qué creen? Se comporta como si fuera un gas noble. No es que sea un gas noble, ¿ok? No es que sea un gas noble, sino que se comporta como si fuera un gas noble. ¿Cuál es el problema que tienen los gases nobles? Son muy estables. El problema social que tienen los gases nobles, para contextualizarlo. Es que no reaccionan porque son No muy estables. reaccionan, no se meten con nadie. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya llegaron a
a su estabilidad. Entonces, este señor, que es muy abundante en nuestro planeta, en el aire que respiramos, más o menos el 80%, 78, 79% de la atmósfera es nitrógeno, pero no es reactivo. Y para poder hacer aminoácidos necesitamos nitrógeno reactivo. ¿Cuál es el nitrógeno reactivo? Así, o así, ¿sí? O así. Entonces, ahí está el problema. Es un problema que hay que superar. Y nosotros, ahí somos medio parásitos. ¿Quiénes sí pueden solucionar este problema? Ni siquiera las plantas, miren. Hay un grupo reducido de bacterias que pueden hacer esto, miren. Un grupo muy selecto de bacterias que pueden agarrar y formar esto. Entonces aquí le ponemos un 3 por 2, 6 y aquí le ponemos un ¿qué? ¿Qué? Aquí le ponemos un 3. ¿Cómo es la cosa? Profe, no sé si te ese balanceo. ¿Ah? No, es Sí. que con ese 3 que tenías en el producto, no. ¿Cómo? Pues, profe, espérate, veo cómo es el balanceo. Sí, eso es lo que estoy aquí poniéndole. De 2. Sí, 2 por 3, 6 y aquí un Tocaría 3. ponerle Ya, ajá. ahí ya quedó. ¿Listo? Entonces hay un pequeño grupo de bacterias que tienen la capacidad de hacer esta reacción. Tienen la enzima para hacer esto. ¿Sí? Y esa enzima se llama una nitrógeno reductasa. Tienen esa enzima. Esas bacterias tienen un gran problema y es que son anaeróbicas. ¿Listo? Son anaeróbicas, o sea, no pueden estar al ambiente y entonces desde hace muchísimos años atrás, siglos, entonces esas bacterias hicieron un negocio con las plantas y esas bacterias viven en las raíces de las plantas. Entonces las plantas les traen el nitrógeno porque ellas no pueden recibirlo directamente ya que estarían expuestas al oxígeno y ellas hacen este proceso, ¿sí? Y al hacer este proceso, entonces liberan amoníaco. Este amoníaco, la bacteria utiliza lo que ella necesita y el resto se lo pasa a la planta. Y la planta con eso, pues hace sus aminoácidos y nosotros, como siempre y oportunistas, pues nos comemos la plantita y ahí nos comemos los aminoácidos y con el nitrógeno que viene allá en aminoácidos allí lo utilizamos para hacer los otros aminoácidos que sí podemos hacer. ¿Estamos? A ese grupo de bacterias se le llama el Rhizobium. ¿Ok? No, el Rhizobium es un término general que agrupa a todas esas bacterias que se les llama bacterias fijadoras de nitrógeno. O sea, al proceso de poder convertir el nitrógeno atmosférico con los hidrógenos en amoníaco se le llama la fijación del nitrógeno. ¿Listo? Bueno, además de estas bacterias del Rhizobium, también nos ayuda a fijar nitrógeno, o sea, a convertirlo en esto, la luz ultravioleta. Miren que la luz ultravioleta no es que sea del todo mala, porque esos rayos ultravioleta cuando pasan por las moléculas de nitrógeno, pues como hay energía, la rompen y con el mismo hidrógeno que hay en la atmósfera, entonces se da esta reacción. ¿Sí? Y por allá hay un señor en el siglo XVIII, en la revolución industrial, el señor Fritz Haber, que diseñó un método para fijar nitrógeno. ¿Cuál fue ese método?
meter nitrógeno a 300 atmósferas de presión, o sea, es mucha presión, ¿sí? A 500 grados centígrados y entonces se obtiene NH3. ¿Listo? Entonces ese método también se utiliza todavía para fijar nitrógeno. ¿Ok? Bueno, como consideraciones generales, tenemos que tener en cuenta, además de esto que les estoy diciendo, que las rutas de biosíntesis de aminoácidos, nucleótidos y lípidos, pues son rutas metabólicas muy viejas, ¿sí? Y que la biosíntesis de aminoácidos comparte intermediarios y procesos con la degradación de aminoácidos. O sea, aquí vamos a volver a hablar de la transaminación, ¿sí? La transaminación es fundamental en la degradación de aminoácidos, pero también es fundamental en la biosíntesis de aminoácidos. ¿Ok? La otra cosa es pues que ya sabemos que los aminoácidos son fundamentales para nosotros porque además de formar las proteínas, pues cumplen otras funciones en el organismo, como ser neurotransmisores, como a partir de ellos construir diferentes sustancias o intermediarios metabólicos. ¿Sí? Entonces vamos pues a ver cómo, esto sería lo que vamos a tocar, la fijación del nitrógeno, la biosíntesis de aminoácidos, la regulación de esa biosíntesis de aminoácidos, que es algo bien interesante porque hay unos mecanismos regulatorios aquí que no hemos visto todavía a lo largo de lo que ya vimos del curso. Y pues cómo los aminoácidos dan origen a otras sustancias. Eso ya lo veremos la próxima semana. Entonces, como ya les dije, la fijación de nitrógeno, que vuelvo y repito, es convertir ese nitrógeno atmosférico molecular junto con hidrógeno en amoníaco. A ese proceso es que le llamamos fijación del nitrógeno. Esa fijación del nitrógeno es llevada a cabo por, como ya les dije, un grupo muy selecto de microorganismos que en conjunto se les llama rizobium y viven en simbiosis. Simbiosis es yo te doy, tú me das, ¿sí? Con las plantas, ¿sí? Ese es el primer paso, porque al tener amoníaco, pues ya tenemos con qué, de dónde ponerle nitrógeno a los aminoácidos. Pero necesitamos los esqueletos carbonados de los aminoácidos. ¿Cuáles son los esqueletos de los carbonados de los aminoácidos? Pues hemos venido hablando que son los cetoácidos. Entonces, esos cetoácidos, esos esqueletos carbonados, esos cetoácidos los vamos a hacer a partir de intermediarios de la glicólisis, a partir de intermediarios del ciclo de Krebs y a partir de intermediarios de la vía de las pentosas fosfato. ¿Sí? De ahí eso. Por diferentes reacciones. Aquí aplica lo mismo que vimos en la degradación. Son muchas reacciones y bastante complejas. Ahora, el hacer aminoácidos, ¿sí? Es muy importante la estereoquímica. ¿Sí? Porque nosotros solamente podemos metabolizar y por ende podemos hacer L-aminoácidos. No podemos ni sintetizar ni hacer los D. Entonces las transaminasas están diseñadas para hacer L-aminoácidos a partir de los cetoácidos. Entonces vamos a hablar primero de la fijación del nitrógeno. ¿Sí? Entonces esos microorganismos del rizobium, ¿sí? Ellos utilizan ATP y esta proteína ferredoxina, que es la que les va a donar los electrones, para reducir el nitrógeno atmosférico a amonio. ¿Listo? Entonces, el 60% del nitrógeno, de la fijación de nitrógeno es hecha por el rizobium, un 15% por la luz ultravioleta que ya les mencioné y un 25% por el método de Fritz-Haber, ¿no? 500 grados de temperatura y 300 atmósferas de presión. Se mete el aire y entonces se da este proceso. Aquí hay un error, ¿no? Aquí tienen que corregir que esto es NH3, ¿no? Bueno. Entonces, la fijación del nitrógeno en el rizobium se necesitan dos enzimas, ¿sí?
una enzima que vamos a llamar reductasa, ¿sí? Forman pues parte del mismo complejo, el complejo reductasa y el complejo nitrogenasa. El complejo reductasa es donde van a llegar los electrones que los dona aquí en la ferredoxina. ¿Listo? Y el complejo nitrogenasa es a donde se va a pasar los átomos de hidrógeno ya para pegárselos al nitrógeno atmosférico y formar el amoníaco. Acuérdense que estas bacterias pues son anaeróbicas y entonces viven ahí en las plantas. El complejo reductasa, para poder recibir esos electrones, tiene un centro hierro-azufre, ya estos los conocemos, y el complejo nitrogenasa tiene un centro de molibdeno-hierro. Esto está sucediendo, vuelvo y repito, en el rizobio. Entonces el complejo reductasa, ¿sí? Complejo reductasa contiene 4 átomos de hierro y 4 átomos de azufre, formando un centro hierro-azufre, que ya los conocemos, ¿no? Unidos pues a cisteínas. Esta sería la parte proteica. Aquí tiene los 2 sitios de unión de ATP, porque para ella poder captar los electrones necesita hidrolizar ATP, que causa un cambio conformacional en la enzima, y entonces ella transfiere los electrones a el complejo nitrogenasa, rompiendo ese ATP. Los electrones los recibe en este centro hierro-azufre de la ferredoxina. El complejo nitrogenasa tiene este centro de molibdeno-hierro. Entonces tiene aquí este clúster P, que es un centro hierro-azufre de 8 átomos de hierro y 8 de azufre, y el centro molibdeno-hierro, que tiene un centro hierro-azufre y este átomo de molibdeno. Y aquí, pues, estos son aminoácidos, el homocitrato, que sería un cofactor aquí de la enzima. Entonces, este complejo nitrogenasa tiene 2 cadenas alfa, las rojas, y 2 cadenas beta, y un peso de 240 kilodaltones, ¿sí? Y recibe los electrones del complejo reductasa en el clúster P. Y el clúster P entonces termina pasando los electrones ¿a quién? Al centro molibdeno-hierro, que es quien le transfiere los electrones al nitrógeno molecular. Entonces aquí miren, este es el centro molibdeno-hierro, acá está el átomo de molibdeno. Entonces, aquí entró el nitrógeno molecular, ¿sí? O sea, aquí realmente hay un triple enlace. Ya el clúster P pasó aquí los electrones, entonces ahora sí se le pasan estos electrones allí. Listo, entonces ya con eso, el Rhizobium lo que hizo fue producir amoníaco. Entonces ya tenemos amoníaco. ¿Sí? Entonces ese amoníaco, ustedes saben muy bien que si cae en medio acuoso, inmediatamente se protona y se convierte en ion amonio, pero pues es lo mismo. Entonces ese amonio es asimilado para poder hacer aminoácidos. ¿Cómo hace la planta? Ahora sí ya la planta. Pues la planta coge un esqueleto carbonado que ya lo conocemos muy bien, que se llama alfa-cetoglutarato. Y este alfa-cetoglutarato recibe un amonio por una reacción de aminación, y es convertido entonces en glutamato. ¿Se acuerdan de esta reacción? ¿No? Esta reacción la cataliza nuestra amiga la glutamato deshidrogenasa, que les dije que era la enzima que estaba distribuida ampliamente en la naturaleza, que en las plantas pues no son la ascensión, entonces ella hace esta reacción. En la degradación la vimos al contrario. La glutamato deshidrogenasa le quitaba al glutamato el amonio y dejaba alfa-cetoglutarato. Ahora en la biosíntesis hace la reacción inversa porque esa reacción es completamente reversible y puede utilizar para hacer esta reacción o NADH o NADPH. ¿Listo? Entonces ya obteniendo glutamato, entonces ahora el glutamato se va a convertir
en donante de grupos amino por transaminación para hacer todos los demás aminoácidos, siempre y cuando se tengan los correspondientes esqueletos carbonados, o sea, los cetoácidos. ¿Estamos? Sí, profe. Sí, profe. La otra situación es que con el glutamato, acuérdense que hay una enzima que ya la vimos que se llama la glutamina sintetasa. Entonces la glutamina sintetasa puede agarrar al glutamato y en el carboxilo gamma ponerle un grupo amino, entonces se hace un enlace amida allí y lo convierte entonces en glutamina. Y la glutamina, pues además de que se sintetiza glutamina, ¿sí? También va a ser la fuente de nitrógeno para hacer triptófano y para hacer histidina. Entonces sirve para, además de que la glutamina, como vamos a ver más adelantico, sirve para hacer otros compuestos nitrogenados. Ok, entonces, ¿cómo es la asimilación de ese ion amonio? Lo que les decía, el amonio que ya produjo el rizobio con los ultravioletas, más el alfa-cetoglutarato con NADPH o NADH como donante de electrones, entonces va a convertirse en glutamato a NADP. ¿Quién cataliza esa reacción? La glutamato deshidrogenasa, que ya habíamos visto en la degradación, cataliza una reacción completamente reversible. En la degradación la vimos en este sentido, ahora en la biosíntesis es en este sentido. ¿Listo? Y obtuvimos glutamato. Ahora el glutamato por transaminación, por ejemplo, glutamato más piruvato, ¿sí? Por la transaminasa glutámico-pirúvica, ¿sí? Que es una reacción reversible también, entonces nos va a dar alfa, cetoglutarato y alanina. Y entonces ya se sintetizó alanina, ¿sí? Entonces, por transaminasas específicas, el glutamato va a ir donando los grupos amino a los correspondientes cetoácidos para hacer los correspondientes aminoácidos. Ahora, la cosa es cómo se hacen esos cetoácidos, esos esqueletos carbonados. En el caso de la síntesis de glutamina, esta enzima, ya les había hablado la clase anterior, la glutamina sintetasa, que agarra el glutamato y ese es el gamma carboxilo. Recuerden que este es el carbono alfa, este es el carbono beta, este es el carbono gamma. Y entonces al carbono gamma está unido otro grupo carboxilo, por eso es que llamamos que el glutamato tiene un grupo gamma carboxilo. ¿Sí? Por eso es que el glutamato, le quitamos este carboxilo de acá, y ahí vienen en qué se convierte el glutamato si se le quita ese grupo carboxilo. ¿No reconocen a este? Sin ese carboxilo. Bueno, ese es el GABA, el famoso gamma amino butírico. ¿Listo? Bueno. ¿No lo han visto el GABA en neuro? ¿En Sí, fisiología? profe. ¿Cómo? Sí, profe. Pero pues no con esa formita, sino el nombre. El nombre nomás. Bueno. Ok, bueno, ya saben de dónde sale el GABA. Se hace a partir de glutamato. Entonces, aquí, sí, gastando un ATP, pues son reacciones de biosíntesis. Ya eso es una lógica que ustedes conocen. Las reacciones de biosíntesis siempre van a gastar energía. Entonces se le puede poner, ¿sí? Aquí primero un grupo fosfato, se activa para activar este carboxilo y luego se le pone un grupo amino y tenemos entonces la glutamina. ¿Listo? Entonces de esa manera es como actúa la glutamina sintetasa. Entonces ya al menos tenemos dos aminoácidos, glutamato y glutamina. Y ya el glutamato lo vamos a utilizar para que con los esqueletos carbonados por transaminación done los grupos aminos. ¿Ok? Entonces, ¿de dónde salen los esqueletos carbonados? ¿Sí? Entonces, en varias reacciones, esos esqueletos carbonados se van a construir a partir de intermediarios de la glicólisis, de intermediarios del ciclo de Krebs y de intermediarios de la vía de las pentosas fosfato. Entonces, de acuerdo al intermediario, a partir del cual se originan varios aminoácidos, entonces se han organizado por familias. Entonces tenemos
la familia del oxalacetato. ¿De dónde viene el oxalacetato? ¿De cuál de las rutas metabólicas? Ciclo de Krebs. Del ciclo de Krebs. Entonces, con el oxalacetato, en un solo paso, por acción de la transaminasa glutámico oxaloacética, se le puede pegar al oxaloacetato un grupo amino y lo convertimos en aspartato. Y ya con el aspartato, y aquí sí no por una sola reacción, sino por varias reacciones, se puede hacer lisina, se puede hacer treonina. Con la treonina se puede hacer isoleucina. Varias reacciones aquí, ¿no? Eso que claro, no es una sola. Con el aspartato se puede hacer metionina. Y al aspartato, por una acción similar a una amidación del aspartato, por la asparagina sintetasa, entonces se hace asparagina. Entonces, esa es la primera familia, la del oxalacetato. La otra familia es la del piruvato. A partir del piruvato, en un solo paso por transaminación, se puede hacer alanina. Y en varias reacciones se puede hacer valina, leucina. ¿Ok? Entonces, miren que los tres ramificados no se hacen del mismo progenitor. ¿Ok? La familia, bueno, ¿el piruvato de qué ruta viene? Glicólisis. De la glicólisis. La familia de la ribosa 5-fosfato, que viene ¿de dónde? Vía de las pentosas fosfato. De la vía de las pentosas fosfato. Bueno, esa ribosa 5-fosfato, varias reacciones se utilizan para poderla convertir en histidina. Y cuando les digo varias, son bastantes. Tenemos la familia del 3-fosfoglicerato. ¿De dónde viene el 3-fosfoglicerato? ¿De qué ruta metabólica? No tienen que escoger mucho. Glicólisis. De la glicólisis, claro. Entonces, con ese 3-fosfoglicerato, ¿sí? Se puede hacer cisteína y glicina. Bueno, serina primero y luego cisteína y glicina. La familia del alfa-cetoglutarato, bueno, pues este es ya más famoso, ¿no? Viene del ciclo de Krebs y por aminación, lo que acabamos de ver por la glutamato deshidrogenasa, se convierte en glutamato y con el glutamato se puede hacer glutamina, prolina y arginina. Y la familia última es la del fosfenol piruvato y la eritrosa 4-fosfato. ¿De dónde viene el fosfenol piruvato? La eritrosa 4, el fosfenol piruvato, ¿de dónde viene? ¿Ustedes hicieron el examen ayer o no? Ole, ¿me están oyendo? Sí, profe. ¿Hicieron el examen ayer? Sí, profe. Ah, ok. ¿De dónde viene entonces el fosfenol piruvato? ¿En qué ruta metabólica? De la En la gluconeogénesis. glicólisis o la gluconeogénesis, participa en ambas. Y la eritrosa 4-fosfato, pues que viene de la vía de las pentosas fosfato, entonces con estos dos en varias reacciones, y aquí, por ejemplo, aquí sí son varias, se puede hacer triptófano, tirosina, fenilalanina y por fenilalanina hacer tirosina. Entonces miren que en ese cuadrito que hay allí hay algo particular, voy a reducirlo, pero no tanto. ¿Qué notan de particular? ¿No? ¿No notan nada de particular? Pues, profe, todos esos precursores que dan a lugar a las nuevas moléculas ya los hemos visto en las diferentes rutas.
Pues lo particular que hay allí es que hay unos aminoácidos que están en negrilla y otros que no. ¿No? ¿No lo notan? Ah, sí. Los que están en negrilla son los esenciales, ¿no? Exactamente, los que están en negrilla son los esenciales. O sea, estos no los podemos hacer. O sea, de la familia de los oxaloacetatos solamente podemos hacer aspartato y asparagina. De la familia, voy a hacerlo con otro color. Voy a señalar los que podemos hacer por familia. Entonces, de la familia de los oxaloacetatos solamente podemos hacer aspartato y asparagina. Los demás no los podemos hacer. De la familia del piruvato solamente podemos hacer alanina. De la familia de la ribosa 5-fosfato no podemos hacer ninguno. De la familia del 3-fosfoglicerato los podemos hacer todos. De la familia del alfa-cetoglutarato también las podemos hacer todos. Ya vimos la clase anterior cómo hacíamos arimina. De la familia del fosfenol piruvato y eritrosa 4-fosfato solamente podemos hacer tirosina siempre y cuando tengamos suficiente fenilalanina, pero la fenilalanina no la podemos hacer. Esta reacción aquí es la que ya les comenté de la fenilalanina hidroxilasa que vimos en catabolismo. Entonces, miren, los que podemos hacer son 1, contemos los moraditos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 aparecen aquí, pero falta. ¿Sí conté bien? 7, aquí hay 4 y 3, Ahí 7. también hay otro que no está en negrita. Ah, no, En el último que no, es que conté mal, miren. Aquí hay 3 y aquí hay 4, son 7, ¿no es cierto? Sí. 8, 9, 10, 11. 11 siempre y cuando podamos hacer esto. ¿No me faltó ninguno de los que no está en negrito? No, ahí están. Esos son los que no podemos. Del resto, los demás, tenemos que consumirlos en la dieta. Pero ¿saben quiénes sí pueden hacer todos? Las plantas y las bacterias. Ellas sí pueden hacer absolutamente todos. Entonces aquí está el listado de los que son esenciales y los que no. Entonces los que podemos hacer: alanina, arginina, asparagina, aspartato, cisteína, glutamato, glutamina, cisteína, prolina, serina y tirosina. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, exactamente. Y estos son los que no podemos hacer y que impaaritablemente hay que consumirlos en la dieta. ¿Listo? Entonces, como dato ahí adicional, les digo, ¿a ustedes les gustan? ¿Quién les gustan las arepas? ¿A todos? A mí, profe. Sí. El maíz es muy rico en triptófano, o sea que cómanse su arepita diario y verán que no tienen problemas de deficiencia de triptófano. Ok, entonces esas rutas metabólicas, ¿qué es lo que ha pasado con nosotros? ¿Por qué llegamos a este cuadrito? Es porque hemos perdido la capacidad de generar las enzimas que participan en la síntesis de estos aminoácidos. Entonces, evolutivamente, precisamente por ser carnívoros y todo esto, entonces fuimos perdiendo esas enzimas. Entonces aquí tenemos los aminoácidos no esenciales, que son los azules, que tienen, acá tenemos el número de pasos en la vía metabólica, ¿sí? Y el número de aminoácidos. Entonces, aminoácidos que se sintetizan en un solo paso, si se tiene el correspondiente cetoácido, son 4. En 2 pasos son 2, en 3 pasos 1, en 4 pasos 2, 5, 1, ¿ya? Y aquí entonces nosotros podemos hacerlo de poquitos pasos, hasta 5, con esta excepción de acá, de este de 10. Los que requieren bastantes pasos, incluso este de acá, que es el triptófano, hemos perdido la capacidad de hacerlo. Entonces, fundamental. Profe, Dime. o sea que hubo un momento en el que los hacíamos todos. No te entendí bien, qué pena.
Que sí, o sea, hubo un momento en la evolución que los hacíamos todos. Debe haberlo habido, ¿sí? Pero no te sabría decir si fue en el momento en que éramos australopithecus o que éramos, no sé. Pero sí debía haber un momento en el que podíamos hacerlos todos. ¿Sí? Vale. Cuando el hombre empezó a cocer los alimentos, que descubrió el fuego, eso evolutivamente nos cambió muchísimo. ¿Por qué razón? Porque entonces ya no tuvimos que ser nómadas, ¿sí? Ya dejamos de solamente vivir de vegetales. Entonces eso cambió mucho la fisiología del ser humano, ¿sí? Hay un documental muy bueno que dan sobre eso en National Geographic. Voy a ver si debe estar en YouTube. Voy a buscárselo y les doy el link para que le echen una miradita. Bueno, ok. Entonces, fundamental en la síntesis de aminoácidos, las transaminasas, ¿no? Entonces, yo creo que por hoy dejemos allí. Está bueno. Y la próxima clase, martes, continuamos con esto y la síntesis de compuestos derivados de aminoácidos. Terminamos esto, que no es mucho, y la síntesis de derivados de aminoácidos. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? No, profe, solo una. ¿Tú la clase la subes hoy, cierto? Hoy no creo, pero mañana más Ah, tardar el sábado. ¿Ok? ok, listo. Gracias, profe. Bueno, que estén muy bien. Chao, profe, gracias. Chao. Hasta luego, profe, gracias. Hasta luego. Chao. profe, gracias. Chao, profe, gracias. Bueno.